Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Estamos en Occidente de cerca, estamos en Telemás, Imagen de Occidente, estamos en un programa en vivo y en directo. Estamos esta noche muy contentos porque tenemos la grata visita del candidato a la vicepresidencia de la República por el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Él es el doctor René Portillo Cuadra, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, doctor. Muchas gracias, licenciado, qué placer saludarlo y verlo nuevamente. Gracias. Ahora en esta faceta muy exitosa de su vida, un abrazo fraterno para este canal tan prestigioso que tiene informada, como siempre, a la ciudadanía del occidente del país, pero sobre todo un abrazo fraterno para la familia salvadoreña. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? Bueno, licenciado, ¿cómo decirle? Me encuentro entusiasmado, con la fe puesta en Dios, en que este proceso electoral se convertirá en una fiesta cívica para todos los salvadoreños que creemos en que debe de haber un cambio real en nuestro país. De acuerdo. Hemos recorrido junto al doctor Norman Quijano casi todos los municipios de nuestro querido país, más de 200 municipios. Estamos en este proceso dando a conocer nuestro plan de país, nuestro plan de gobierno, nuestras ofertas de cara al 2 de febrero del 2014 y sobre todo con esa fe puesta en Dios, que Él es el que va a quitar y a poner los gobernantes, como dice la Biblia. ¿Exhausto, cansado, agotado, mucho proselitismo durante el día? Bueno, cansado sí, pero bajo un concepto muy especial. Nuestros músculos se podrán sentir resentidos, pero nuestro corazón, nuestro espíritu emprendedor se mantiene latente e inclaudicable con esa labor que hay que hacer día a día, y ese no se siente cansado, ese se siente con un gran reto que es recuperar a El Salvador para todos los salvadoreños. ¿El doctor René Portillo Cuadra se encuentra preparado para la vicepresidencia de la República de El Salvador? Sí, nos sentimos no solo preparados, sino que honrados, y nos sentimos estimulados para poder recuperar a nuestro querido país, que está tan deteriorado en su economía, en la inseguridad ciudadana, en el tema del desempleo, del desabastecimiento de medicamentos en los hospitales. Estamos preparados para asumir el poder junto al doctor Norman Quijano, pero no vamos a recuperar el poder para ponerlo al servicio de un partido político o de una cúpula partidaria, sino para devolverle el poder al pueblo salvadoreño donde siempre debió estar. De acuerdo, hemos tenido aquí al doctor Norman Quijano en el CEP, lo hemos entrevistado, y él ha manifestado que usted es el próximo ministro de Educación. Bueno, sin lugar a dudas, desde cualquier posición donde el futuro presidente de la República lo disponga, desde ahí le estaré sirviendo a mi patria. Tú sabes que en los últimos 16 años de mi vida yo he estado ejerciendo docencia universitaria. He pertenecido a la Comisión de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior. Me he preparado con algunos cursos de pedagogía, de didáctica y de docencia a nivel universitario, a nivel nacional e internacional. Y eso me da un poco esa calidad de poderla poner a disposición del pueblo salvadoreño. ¿Algunas otras credenciales, doctor? Bueno, mira, toda mi vida la he pasado en el estudio y en el trabajo. Quiero decirte que después de que yo regreso de sacar mi doctorado en Derecho Público y Derecho Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona, tenía 8 meses y luego me fui para Chile a sacar un diplomado en Políticas Públicas a la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tuve la oportunidad de sacar un diplomado en Seguridad de la Universidad Autónoma de México y un posgrado ejecutivo en Georgetown University, que lo patrocinó INCAE y esta universidad tan prestigiosa de la capital norteamericana. He estado también sacando cursos sobre políticas parlamentarias en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica, y también he estado ejerciendo docencia para formar generaciones de profesionales. De acuerdo. Vamos a hacer un caso hipotético. Vamos a utilizar los supuestos. Es un 1 de junio del año 2014. Norman Quijano ha ganado las elecciones presidenciales. Perdón, va a tomar posesión, porque ya ganó las elecciones presidenciales. Y va a tomar posesión, está el protocolo,
la solemnidad y todos los rituales que se hacen. Y de una vez nombra a los ministros. René Portillo Cuadra se va a ir en ese momento para el Ministerio de Educación, en el entendido que lo ha nombrado Norman Quijano. ¿Qué va a ir a hacer? ¿Qué va a ser lo primero? Valga la redundancia, ¿qué es lo primero que va a hacer René Portillo Cuadra en el Ministerio de Educación? Dos cosas, licenciado, dos cosas son prioritarias en ese escenario hipotético que va a ser realidad el 1 de junio. Lo primero que hay que hacer es reunirse con todo el personal, con todo el magisterio, para establecer un diálogo franco, sincero, con todos los maestros, para que juntos empujemos la calidad educativa. Y la segunda actividad que voy a hacer es que voy a recorrer nuevamente todo el país para conocer el estado de la infraestructura de las escuelas, que yo sé que están deterioradas, pero quiero conocer de primera mano para empezar a reparar una por una de nuestras escuelas. De acuerdo. Estamos conversando con el candidato a la vicepresidencia de la República de El Salvador, el doctor René Portillo Cuadra. Estamos en un diálogo, en un conversatorio. Esto se va a poner muy interesante. Pero antes vamos a una pausa comercial y regresamos nuevamente. Continuamos con Occidente de cerca. Estamos conversando con el doctor Portillo Cuadra. Doctor, prosiguiendo con el tema de la educación, que es un tema álgido, un tema medular. Es un tema porque realmente los salvadoreños lo que necesitamos es educación, y más educación, porque a países europeos le han apostado a la educación. Entonces, la pregunta es esta: ¿se va a aumentar la cobertura y la calidad de la educación cuando el doctor Cuadra esté? Mira, efectivamente que ese es uno de los grandes retos que tiene el sistema educativo salvadoreño. Basta citarte dos indicadores. Uno de ellos es que el 41% de las niñas entre 4 y 17 años no asisten a la escuela. Y el otro dato importante es que el cierre de la brecha educativa en nuestro país significa incorporar 850,000 niños y jóvenes al sistema educativo entre primer grado y bachillerato. Eso significa que necesitamos más escuelas, no solo recuperar las que tenemos, sí, sino más escuelas para que esa oferta educativa pueda responder a lo que los niños están en este momento necesitando. Por lo tanto, el tema de educativo tiene que ver con cobertura, pero también tiene que ver con el concepto que tú acabas de mencionar, calidad educativa. Mira, calidad educativa es lo que no hemos tenido, porque calidad educativa significan 4 cosas: profesores actualizados y capacitados, buenos programas de estudio, buena metodología de aprendizaje y buena infraestructura educativa. Y en este último punto de la infraestructura, vale decir que hay cientos de escuelas en nuestro país sin biblioteca. ¿Cómo te imaginas una escuela sin una biblioteca? Recordemos que recientemente este gobierno le quitó el internet a los institutos nacionales. Entonces, la educación tiene que servir para hacer los sueños de nuestros jóvenes, para hacerlos realidad. Porque un país educado es un país en alto desarrollo. Ningún país se desarrolla en el mundo si no invierte en educación, porque el capital más grande que tiene un país es el capital humano. Exacto. En ese sentido, tenemos que hacer más que una reforma educativa, una reingeniería educativa que permita poner en el centro de la discusión la calidad. Solo lo que no se mide no se mejora. Sí. Y nuestra educación nunca ha sido evaluada. Sí. Por lo tanto, hay que entrar a evaluar el proceso educativo. Prosiguiendo, doctor Cuadra, inversión social. La gente pobre y vulnerable se necesita más inversión social. Totalmente. Pero no solo se necesita más inversión social, se necesita focalizar bien la inversión social. Y más aún, se necesita financiar la inversión social.
Pregunta, ¿pero cómo lo miran ustedes? Ese es el tema, a ¿Cómo? eso voy. Mira, primero hagamos un breve análisis contextual y luego te respondo cuál es nuestra propuesta. Mira, en el gobierno del presidente Funes, él mismo ha dicho que ha invertido 3.000 millones de dólares en programas sociales. Y yo le creo que los haya invertido. Pero ¿cuál es la respuesta de la inversión de 3.000 millones de dólares? 640.000 nuevos pobres. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo es esto de que se ha invertido en lo social y hay más pobres? Por una sencilla razón. Porque los programas sociales y los subsidios los han enfocado mal y los han ejecutado mal. Bueno, imagínate tú, te voy a poner 3 ejemplos para darme a entender. Imagínate tú el subsidio al gas, que es tan importante. Han ensayado 5 métodos en 5 años y no lo han podido hacer bien. Segundo ejemplo, ahí tienes el subsidio al transporte colectivo. El subsidio tiene que ir encaminado para darle capacidad de autogestión al ser humano, no solamente al consumo, pero tiene que ir dirigido a los más pobres. Y los más pobres no son los que andan en las rutas urbanas. Los más pobres de nuestro país son aquellos que se transportan en un pick-up de un cantón a otro cantón y ellos no tienen subsidio. Entonces, cuando tú analizas, por ejemplo, que darle uniformes, vasos de leche y útiles escolares a los niños es importante, por supuesto que es importante y nosotros vamos a continuar esos programas, pero eso no es educación de calidad. Esos se llaman programas sociales. Educación es lo que te dije hace un momento, los 4 pilares fundamentales. Entonces, los países que han invertido en programas sociales han invertido en la capacidad de autogestión del ser humano. Porque, ojo, los programas sociales no deben de servir para mantener la pobreza, sino para sacar de la pobreza al ser humano. Siguiendo este tema tan enriquecedor como es la educación, la diferencia en el plan país de educación y cultura. Excelente. Lo que pasa es que entre educación y cultura existe una diferencia de género a especie. Cultura es todo. Educación es un proceso formativo formal que se realiza desde la educación formal. Por eso es que cuando una persona te dice, si sos educado, mejor preferí decirle que sos culto. Exacto. Porque no toda persona culta es educada, pero toda persona educada es culta. Esos son los 2 conceptos que definen algo que en el niño se llama personalidad. Naturalmente, pero cultura como sinónimo de leer libros. La cultura es un concepto que va más allá de la lectura, que es importante. Entiendo. Todo es cultura, incluso el deporte es cultura, todo es cultura y es cultura. Correcto. Y lo engloba. Pero según los autores, los escritores, que hablan tanto de los libros, uno de ellos menciona la cultura como sinónimo de lectura de libros. Correcto. ¿Qué puede decir? La cultura para nosotros evoca una cantidad de principios importantes. Te voy a citar 3. La cultura como identidad nacional, la cultura como valores de la persona y la cultura como expresión social. El proceso educativo nuestro tiene que ser capaz de fundamentar esas 3 cosas en nuestros niños. Entonces, la cultura es la expresión de la persona en el arte, en el deporte, en la poesía, en la escritura, en la literatura. Eso no lo estamos fomentando. Exacto. Tanto es así, Hansel, que imagínate tú que las casas de la cultura, que era un concepto tan bonito de promoverla, se ha perdido. Candidato a la vicepresidencia, ya me metió en un tema que mucho me gusta. Yo sé que te gusta leer mucho. Sí, y ya. Bueno, una pregunta personalizada. Sé que es un voraz lector. Sé que es un ávido para la lectura. ¿Qué libro está leyendo? ¿Qué libro ha leído últimamente? Bueno, estoy leyendo en este momento, no lo he terminado, No hay causa perdida, de Álvaro Uribe. ¿De Álvaro Uribe? De Álvaro Uribe. No es poca cosa, ese es un gran escritorazo y un gran, ¿qué te diga? Un estadista. Claro, te confieso que la última vez que él vino al país hace 4 meses,
tuve la oportunidad de reunirme con él 1 hora en privado, quizás hace un poquito más, 5 meses. Tuve la oportunidad de reunirme con él, de conversar cuando vino al país, conversamos sobre varias preguntas que yo tenía y te comparto una, Sí. que es cómo desmitificar lo que estamos viviendo. Sí. Le pregunté, presidente, ¿cómo es que Colombia crece al 8% del PIB y tiene una cantidad de muertos mayores que El Salvador? ¿Cómo me explica que un país puede tener progreso teniendo un conflicto armado social? Y me respondió de la siguiente manera: es importante la seguridad en un país, pero no determinante. ¿En qué sentido? En que hay que armar polos de desarrollo, y esos polos de desarrollo tienen que tener seguridad para el crecimiento económico. Exacto. Mira qué belleza de respuesta. Sí. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, erradicar la violencia, pero levantar polos de desarrollo. Por Dios, Sonsonate es un polo de desarrollo importante. Ya que habla de polo de desarrollo de Sonsonate, ¿qué esperamos los sonsonatecos? En el entendido que ustedes llegasen a la presidencia de la República. ¿Qué esperamos los sonsonatecos de René Portillo Cuadra? Ahí están las cámaras de Telemás. 4 cosas importantes para nuestros hermanos de Sonsonate. 1, seguridad ciudadana para la familia honrada y trabajadora. 2, la creación de un polo de desarrollo que permita atraer empresas y fábricas, centros de trabajo a Sonsonate. No vamos a permitir que más sonsonatecos aborden a las 4 de la mañana los buses para ir a trabajar o buscar trabajo a San Salvador o a Santa Tecla, cuando aquí pueden tener cerca de sus casas un empleo digno. Tercer aspecto fundamental: un hospital dotado de medicamentos que sea digno para ir a pasar consulta. Y 4, escuelas en buen estado para darle calidad educativa a los niños sonsonatecos. De acuerdo, estamos conversando con el doctor René Portillo Cuadra. Y sonsonatecos, ya tenemos propuestas, 4 propuestas, quedan plasmadas y grabadas en este canal esta noche. Me he quedado sin palabras. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Continuamos con Occidente de Cerca. Estamos conversando con el doctor René Portillo Cuadra. La línea telefónica está habilitada para que ustedes puedan formular preguntas al doctor con respecto al plan de país y también cualquier pregunta que quieran formularle con respecto a algún tema que a ustedes les atañe en este momento. Prosiguiendo con las preguntas, ¿el plan país se ha hecho de la participación ciudadana? Totalmente, Hansel. Mira, el plan país es un documento y lo tengo aquí conmigo. Este es un documento donde están todas las propuestas que se van a plantear y a desarrollar en nuestro próximo gobierno. Este es un documento que cuenta con 5 capítulos, con el desarrollo de más o menos 65 estrategias y 1.600 acciones para desarrollarlas en 5 ámbitos. 167, algo así, propuestas. Estrategias, algo así. 1.600 acciones. Exacto, sí. Dirigidas directamente a darle respuesta a estos 5 componentes del plan país, sí, que es reactivación de la economía y la creación de empleo, seguridad, inversión social, educación de calidad y un gobierno transparente. Sí. Entonces, es un documento completo de cara a que ahí se encuentra la planificación real de un país, sí, y lo más importante es que son propuestas que son cumplibles, sí, financiables, reales y sobre todo ejecutables en el tiempo. Y esa es la diferencia entre las propuestas que nosotros llevamos y las que otros candidatos están planteando. Sí, hay una propuesta, la número 37. Él le ha dado lectura al plan país. No, por supuesto que sé que le ha dado lectura. Le he dado lectura al plan país y me pongo mis lentes para verlo mejor. Dice, mi primera oportunidad. Correcto.
el programa para jóvenes que buscan su primera experiencia laboral. Es la propuesta número 37. ¿Qué me puedes opinar? Correcto. Esa es una propuesta encaminada para fortalecer el vínculo entre los jóvenes, el trabajo, la familia y el Estado. ¿Qué es lo primero que un joven necesita o desea hacer en su vida? Ser productivo, tener la oportunidad que le den un empleo. Y eso es lo que no hay en este momento, empleo para los jóvenes. Esta propuesta también está vinculada con otra que te la digo. Nosotros vamos a crear pasantías en los centros educativos para que al joven no le digan, no, miren, no le doy empleo porque usted no tiene experiencia laboral, sino que cuando él salga de su bachillerato, de 9º grado, de la universidad o de un técnico, él tenga experiencia acumulada a través de las pasantías. Sí. Para eso vamos a realizar un convenio entre la empresa privada, las instituciones de educación superior y el gobierno, para facilitar justamente ese proceso. Doctor, en otro orden de preguntas y de propuestas, la propuesta 38, impulsar el programa de primera empresa para jóvenes emprendedores. Correcto. Disculpa que te corte, pero dijiste algo de la seguridad, ¿verdad? Entonces, en un momento dado, los microempresarios, doctor, ¿cómo los van a ver ustedes para fortalecer? Es cierto la seguridad, lo que decía el doctor Uribe, ¿verdad? Es cierto la seguridad, pero hay que fomentar los microempresarios para que la gente tenga medios, por ejemplo, para poder desarrollarse y poder trabajar. Totalmente de acuerdo, y tú lo has dicho muy bien. No todo joven quiere necesariamente ser universitario o ser un técnico. Hay quienes quieren poner su propio negocio. Y para eso, para los emprendedores, nosotros tenemos un proyecto que consiste en poner a disposición de los jóvenes el crédito accesible, de poner a disposición de los jóvenes asistencia técnica desde el Estado para que puedan levantar sus propias empresas. Pero también es importante darle seguridad, porque en este momento cualquier pupusería, cualquier taller, cualquier tienda en el barrio está siendo extorsionada. Sí. Y esa es la peor quiebra. Fíjate que en el oriente del país se cierra una empresa diaria producto de la extorsión. Y ese aspecto sintomático está en todo el país. Por lo tanto, son 3 aspectos fundamentales: crédito, asistencia técnica y seguridad para los emprendedores. Tenemos llamada telefónica, buenas noches. Se cortó la llamada telefónica. Continuemos. Otra pregunta, otra propuesta, porque la verdad es que habla de potenciar la propuesta 43, habla de potenciar las microempresas lideradas por mujeres. Correcto. Favoreciendo la generación de empleo y de ingresos y de una mayor participación en la actividad económica. Hay mujeres que son madres solteras. Correcto. ¿Tenemos llamada telefónica? Buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches. Aló. Buenas noches. Buenas noches. Se le cortó quizás. Sí, quería hacer una pregunta al señor René. Continuemos. Aló. Dice que le puede levantar un poquito la voz. Aló. Le escuchamos. Aló, ¿me escucha? Se cortó. Las empresas lideradas por mujeres. Es interesantísimo. Hablando en primera persona, soy muy anuente a que la gente tenga su pequeño negocio. Claro, es que fíjate que, y efectivamente, mira, para las madres que son jefas de hogar, que son madres solteras, difícilmente van a poder conseguir un trabajo fuera del hogar dejando a sus hijos solos, porque no tienen dinero suficiente para mandarlos a una guardería o para pagar que alguien se los cuide. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de desarrollar a una mujer su independencia, su economía familiar? Es pudiendo hacer que ella tenga su propia empresa en su propio lugar de vivienda. Y para eso vuelvo al tema del acceso al crédito, la habilitación de competencias en ella. Nosotros vamos a crear condiciones para que las mujeres que desean aprender un oficio o una profesión puedan hacerlo con la ayuda del Estado. De acuerdo, doctor Portillo Cuadra, hay cotilleos, hay murmuraciones, hay rumores infundados, así en la sociedad, que ustedes quitan el vaso de leche.
Mira, estos son cotilleos, son rumores, son murmuraciones que la gente, ¿verdad? Y pues que quitan el vaso de leche. mira, yo quiero aprovechar tu pregunta para decirle al pueblo salvadoreño de manera categórica: nosotros con el doctor Norman Quijano no vamos a quitar ningún programa social ni ningún subsidio. Vamos a continuar otorgando los uniformes, vamos a continuar otorgando los paquetes escolares y agrícolas, vamos a continuar subsidiando el gas y el transporte colectivo. Es que los programas sociales no son malos. Los malos son quienes los están ejecutando y dirigiendo en este momento, que lo están haciendo en una manera ineficaz e inoportuna, sobre todo porque muchos de estos programas sociales se otorgan con criterio político ideológico. Esa es parte de la campaña sucia que los demás candidatos y partidos andan diciendo, porque es el último recurso que les queda, porque las encuestas mayoritariamente nos están favoreciendo y la voluntad del pueblo salvadoreño dice que el próximo presidente será el doctor Norman Quijano. Entonces, ante esa situación de que el pueblo salvadoreño nos está dando su confianza, vienen las campañas de mentiras diciendo que vamos a quitar los programas sociales. No vamos a suprimir ningún programa social, los vamos a mejorar. De acuerdo. Tenemos llamada telefónica, se cortó. Vamos al corte, vamos a un corte comercial. Estamos conversando con el doctor René Portillo Cuadra. Estamos en un diálogo, en un conversatorio. Esto no es una entrevista, es un conversatorio que tenemos acá con el doctor Portillo Cuadra. Vamos a una pausa comercial y regresamos nuevamente. Continuamos con Occidente de cerca. Estamos conversando con el doctor René Portillo Cuadra. Estamos en nuestra entrevista de Occidente de cerca. Una pregunta. Tenemos llamada telefónica. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Díganos, le escuchamos. Buenas noches. Un saludo a su invitado. ¿Cómo no? Díganos. Yo quisiera preguntar de una forma muy respetuosa. Todos conocemos de que los candidatos a la vicepresidencia son personas que tienen un peso político, un arrastre, o que gozan de una gran popularidad dentro del pueblo salvadoreño. En el caso del FMLN, vemos a un alcalde con mucho éxito en Santa Tecla. En el caso de Unidad, vemos a un Francisco Laínez, con una gran experiencia en la política, un hombre muy querido en El Salvador, pero a mí me gustaría que el doctor Portillo Cuadra dijera cuál es el voto que él le ha jalado a Arena. ¿Dónde está el voto que él le ha llevado a Arena? Porque hoy por hoy estamos viendo que el partido Arena llegó a sus tope en las encuestas. Ha mantenido su voto duro, el voto del partido, pero no el voto que le ha jalado el candidato a la presidencia o el candidato a la vicepresidencia. Entonces mi pregunta es, ¿de dónde es el voto que él está jalando al partido Arena? Muchas gracias. De acuerdo. La pregunta en extracto puro, ¿de dónde es el voto que usted está jalando al partido Arena? Así. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Lástima no nos dijo el nombre, pero muchas gracias por su pregunta. La fortaleza que nosotros estamos aportando a la fórmula presidencial tiene que ver con las preferencias electorales de la sociedad civil. De una sociedad civil que ahora representa un voto indeciso entre el 18 y el 26% del padrón electoral. Nosotros estamos representando en esta candidatura el voto profesional, el voto de clase media urbana, que es quien decide las elecciones en primera o en segunda vuelta, pero fundamentalmente en primera vuelta. Nosotros estamos representando a los estudiantes universitarios, a los estudiantes que están en el sector formal de la educación, porque le hemos aportado con nuestro esfuerzo a los estudiantes
Y son miles de estudiantes universitarios los que están creyendo en este aporte a la fórmula presidencial, pero también ese voto de clase media urbana que está exigiendo de sus candidatos no solamente qué van a hacer, sino cómo lo van a hacer. En las últimas 3 encuestas de opinión de las casas encuestadoras de mayor tradición en el país, se ha podido distinguir muy bien que 3 de cada 10 votos son aportados de este servidor a la fórmula presidencial. De acuerdo, doctor. ¿Tenemos llamada telefónica? Buenas noches. Buenas noches. Díganos, te escuchamos. Licenciado, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, hable un poquito más fuerte, por favor. Sí, quería hacer una pregunta al licenciado, al señor Cuadra. ¿Cómo no? Con todo respeto al señor, mi nombre es Ernesto Siciliano y estoy preocupado porque este año hemos sido objeto de persecución de la Policía Nacional Civil. Tantos carros sin permiso que le llaman taxis piratas como picas que ya jalan gente de unos lugares donde el transporte no llega, microbuses jalando a estudiantes y niegan los permisos, hemos sido perseguidos, los quitan, los decomisan y nunca en ningún gobierno se nos había dado una persecución tan increíble como este año. Muchos se decían que porque el gobierno estaba sin dinero, pues no sé cuál será el objetivo. La cosa es que lo que nosotros queremos es esto, señor Cuadra, si usted llegara a lograr esto, primeramente Dios llegue, que nos tomen en cuenta en ese plan que usted tiene en su gobierno, para que todos esos miles de picas, taxis piratas mal llamados, microbuses sin permisos jalando a estudiantes universitarios de lugares donde tal vez no hay ni transporte, se nos pueda otorgar ese permiso, esa licencia para poder trabajar, pues detrás de cada microbús, de cada vehículo hay una familia. En el caso mío somos 12 y he sido objeto de esta persecución. Quisiera que nos tomaran en cuenta, pues ya que se dio esta oportunidad, yo le agradecería que lo llevara al señor Quijano y que juntos nos agregaran pues ahí en este plan, que nos dieran esta oportunidad. Pues yo antes tenía un microbús más viejito y podía ir hasta el aeropuerto y venir y nunca la policía nos decía nada. Hoy no podemos trabajar con toda libertad porque la policía nos detiene, nos pone la multa, nos bajan, nos quitan las placas o decomisan el microbús. Esto es increíble hasta donde hemos llegado. Hablan de oportunidades de empleo y es necesario que si ustedes dicen que nos van a ayudar, yo quisiera que lo hicieran público para que todos estos votos, 100% le digo, van a ser de arena y que el doctor Quijano y usted logren la presidencia y podemos poder trabajar libre. No queremos que nos regalen nada, simplemente que nos dejen trabajar. Que Dios les bendiga y que logren el objetivo que se están proponiendo. Gracias, señor Hansel. Gracias, señor René. Que Dios les bendiga. Sí. Gracias por la pregunta. Bueno, no le escuché muy bien realmente. Sí. Solo sé que se estaba refiriendo en algunos casos a los problemas que enfrentan los microbuseros, sí, los dueños de pick-up, el transporte colectivo. Pero puedo hacerle una síntesis breve en cuanto a este tema. Yo decía que las personas más pobres de nuestro país no necesariamente utilizan el transporte colectivo urbano, sino que es la gente la que se transporta de un cantón a un cantón o de un cantón a un pueblo. Y que los dueños de los pick-up, donde estas personas se transportan, no reciben ningún tipo de subsidio del Estado. Por el contrario, les están negando sistemáticamente los permisos y les están hasta quitando sus licencias porque no pueden transportar personas en pick-up, pero es la única forma que tienen de transportarse. En ese sentido, un subsidio humanizado también tendría que ir destinado a estas personas para favorecer el pasaje de esas personas del área rural que ahora no tienen ninguna ayuda. Y la otra cosa es que pareciera ser con el subsidio que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los ciudadanos de primera son los que gozan del subsidio y se transportan en buses urbanos, y los ciudadanos de segunda los que tragan polvo en esas carreteras de cantón a cantón, que no reciben ningún subsidio. Entonces nuestra propuesta va encaminada a darle una respuesta integral, sí, al tema del transporte colectivo. De acuerdo. ¿Tenemos llamada telefónica? Buenas noches. Buenas noches. Quiero... Díganos. Buenas noches.
quiero opinar con respecto a lo que son los programas de uniformes, zapatos, útiles escolares. ¿Le puede bajar un Tiene poquito el gobierno. volumen al televisor para que poderle receptar la llamada con mejor audición? Yo creo que hoy está mejor, ¿verdad? ¿Se oye mejor? Sí, pero bájele a su televisor porque hace el famoso feedback. Entonces, mejor le Bueno, baja quiero y... decirles que soy profesor de educación básica. ¿Cómo no? De hace años que se han abierto estos programas, se ha venido diciendo por el populismo de que la gente necesita estos programas tanto de alimento y todo. Y como decía el doctor Portillo Cuadra, que realmente hay gente que en la ciudad no lo necesita. Si vemos, aquí el gobierno solo dice que se están dando, pero no se han evaluado qué tanto se están utilizando. Hay cuadernos que se le dan a los alumnos y no los utilizan, porque los padres de familia les compran mejores cuadernos que en la ciudad, no digo en el campo. Si vemos el programa de alimentos, los jóvenes, inclusive en el campo, no lo aprovechan, no lo comen, no les gusta comerlo, lo aprovechan solo los niños pequeños. Si vemos el programa del vaso de leche, no ha llegado a todas las escuelas. Donde yo trabajo no hay vaso de leche. Hay solamente frijol, arroz y por otro lado, el alimento no es solamente costo del gobierno, ya que el padre de familia, si no puede llegar a cocinar, a preparar los alimentos, tiene que pagar a otro padre de familia, a otra persona, para que pueda llegar a hacer los alimentos. Por otro lado, si vemos con respecto a los uniformes, casi siempre se han dado bien tarde. A esa altura hay alumnos que ni siquiera lo han recibido. Sí, de acuerdo. Le escuchamos ya la pregunta. Ahora, yo quisiera que realmente cuando se habla de estas ayudas, que no se hable de populismo, Sí, de acuerdo. de querer darle a todos, sino que yo estoy de acuerdo en que se le tiene que dar al que lo necesita. Correcto. Muchas gracias por la Que se le va a pregunta. dar solo por dar. Gracias. Doctor, Mira qué excelente reflexión la que hace nuestro amigo. Y yo quiero retomar la idea justo donde él la concluyó. Este tipo de apoyos se debe de dar a quien lo necesita. sí, Eso significa focalizar esta ayuda para quien realmente se ve beneficiado y lo necesita. Sí. Pero yo quiero decirte una cosa, mira, nosotros vamos a continuar estos programas sociales llevándolos a la mayor cantidad de personas posibles, focalizando esa ayuda en los programas sociales. Pero esto es importante para que la población entienda lo siguiente. Mira, en este momento el gobierno está beneficiando con uniformes o con vasos de leche o con zapatos a los padres de familia. Pero recordemos que ese mismo padre de familia paga el 25% más de la energía que consumía antes. Eso significa que lo que le están dando con una mano en el valor de uniformes y zapatos, se lo están cobrando con la factura de la energía eléctrica. Y al final del año, él resulta pagando más en energía eléctrica que lo que recibió del gobierno en zapatos y útiles. Por eso es que la familia salvadoreña siente que no sale del atolladero y que el dinero no le alcanza, porque con una mano le pueden estar dando una cosa, pero con la otra se la quitan. Eso es importante. de acuerdo, doctor. Vamos a una pausa comercial y regresamos nuevamente con el doctor Portillo Cuadra.
Continuamos con Occidente de Cerca. Estamos conversando con el doctor René Portillo Cuadra. ¿Tenemos llamada telefónica? Buenas noches. ¿Llamada telefónica? Buenas noches. Buenas noches, díganos, le escuchamos. Quería felicitar al doctor por todas las palabras que él nos ha dado. Que tenga fe. Se le cortó. Bueno, una llamada telefónica más porque estamos contra reloj y tenemos que aprovechar al doctor aquí para sacarle y más datos sobre los sonsonatecos. ¿Qué nos va a dejar a los sonsonatecos? Tenemos llamada telefónica. Buenas noches. Aló, Buenas noches, díganos. buenas noches, quisiera participar. Levante un poquito la voz que no le escuchamos. Bájele a su receptor, a su... Yo quisiera preguntarle ahí al señor Cuadra por qué en los gobiernos anteriores de Arena no desarrollaron los programas sociales y hoy que todos los quieren hacer. Quisiera saber por qué antes no lo hicieron y hoy quieren llevarlo a cabo. Muchas gracias. De acuerdo, gracias por la pregunta. Excelente, muchas gracias por su pregunta. Bueno, quiero decirle que los programas sociales nacieron en los gobiernos de Arena. En los gobiernos de Arena nació el refrigerio para todos los días para las escuelas rurales. En los gobiernos de Arena nacieron precisamente las ayudas que se daban a lo que ahora se llaman semillas, paquetes agrícolas. En los gobiernos de Arena se llamaban semilla mejorada y se entregaban a nuestros agricultores. En los gobiernos de Arena se eliminó la pobreza del 60 al 38% según la CEPAL, según datos de la CEPAL. En los gobiernos de Arena se eliminó la difteria, el mal de Chagas, el sarampión, enfermedades que ahora han vuelto a resurgir. En los gobiernos de Arena la vacunación para los niños llegó al 100% de todo el país. En los gobiernos de Arena se invirtieron 1.500 kilómetros de carretera asfaltadas y se hicieron una cantidad de obras más que cerraron las brechas. En los gobiernos de Arena se llevó al país a ser la séptima economía más abierta de América Latina, según los datos del Foro Económico Mundial. Entonces, cuando nosotros hablamos del tema de las propuestas y de la continuidad, es porque Arena ha tenido experiencia en gerenciar el país y lo ha hecho con indicadores no nuestros, sino con indicadores internacionales que le han dado esa calidad en la gerencia del país. No podemos faltar de hablar, que no nos falte hablar de salud. ¿Qué puede decir el doctor Cuadra de salud? ¿Cómo ve esa salud? ¿Cómo la van y ustedes cómo la van a reformar? Bueno, mira, esa es una de las apuestas estratégicas de nuestro gobierno. Quiero decirte que en este momento la red hospitalaria pública está en muy mal estado. Nuestra propuesta va encaminada a 4 aspectos fundamentales. 1, a apostarle a la medicina preventiva. 2, a recuperar la infraestructura de nuestros hospitales y unidades de salud que está sumamente deteriorada. 3, lo más importante, el tema de una red de medicamentos en donde estén abastecidos todos los hospitales. Y 4, una atención especializada para los niños y los adultos mayores a nivel nacional. De acuerdo, doctor. El tiempo se nos cortó. Esto fue un santiamén. En un santiamén se ha ido la hora. Despedida, doctor. Mensaje para los sonsonatecos. Saludos para las cámaras acá de Telemás. Ahí tiene los micrófonos y las cámaras, doctor. Bueno, un abrazo fraterno para la familia salvadoreña, para los sonsonatecos. Muchas gracias a Telemás por darnos este espacio para analizar la realidad nacional, y para ti, que nos estás viendo en tu casa, en tu lugar de trabajo, pedirte esa confianza, pedirte el voto para que juntos recuperemos a El Salvador. Gracias, doctor, por aceptar la invitación aquí a Telemás, Imagen de Occidente y nuestro programa Occidente de Cerca. Ha sido un placer compartir criterios y aportar esos datos e informaciones de interés nacional y también que los sonsonatecos sepamos cuáles son las perspectivas, las propuestas y su plan de país. Muchas gracias, doctor, por estar aquí en el plató, en el set de Telemás. Muy gentil. Muchas gracias, Hansel. Un abrazo siempre para ti, fraterno. Gracias.
Jóvenes, esto es todo por hoy. Nos vamos. Hemos conversado con el doctor René Portillo Cuadra. Así que no me queda más que despedirme y decirles que la hemos pasado bien y hemos llegado a conversar de tópicos y temas de interés nacional. Soy Hansel Gudiel. Nos vemos la próxima.